Geopolitical risk, turmoil times in 2026, what's next? La geopolítica dejó de ser un tema de análisis para convertirse en una variable directa de riesgo financiero. En 2026, conflictos abiertos, fragmentación de bloques, tensiones comerciales y cambios regulatorios impactan de forma inmediata mercados, flujos de capital y decisiones estratégicas. La guerra en Europa del Este, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, la reconfiguración de cadenas de suministro y el uso de la política comercial y tecnológica como herramientas de poder han elevado la incertidumbre estructural. A esto se suman presiones institucionales, riesgos legales transfronterizos y un entorno de cumplimiento cada vez más estricto para banca, inversión y comercio. En este contexto, la geopolítica ya no se observa desde lejos, se gestiona. Afecta evaluaciones, primas de riesgo, decisiones de inversión, financiamiento, fusiones, seguros y reputación corporativa. Ignorarla no es una opción operativa. Esta mesa busca ordenar el ruido global, identificar señales relevantes y traducir el entorno político en escenarios claros para la toma de decisiones en 2026. Porque cuando el mundo se reordena, anticipar bien es más valioso que reaccionar rápido. Para profundizar en este entorno, nos acompañan especialistas en análisis político, económico y geopolítico. Brenda Estefan, analista internacional. Javier Tello, analista político. Jorge Suárez Vélez, CEO, Americana Partners International. Valeria Moy, directora general, IMCO. Como moderador nos acompaña Armando Ríos Peter, analista político, ex senador. Bienvenidos a Markets and Economic Community, The Leader's Perspective 2026. La verdad es que yo en lo personal me siento pues muy congratulado de estar moderando esta mesa. Como se los dije a ellos, a cada uno de ellos y ellas, son gente a la que le tengo aprecio en lo personal, pero muchos de ellos son las lecturas obligadas pues de mi semana cotidiana, ¿no? El tener la oportunidad de leer a Jorge, leer a Valeria, leer a Brenda, el platicar con Javier, que incluso luego me lo encuentro de vez en cuando, sí, siempre es una referencia muy importante para entender un mundo cambiante y obviamente un país que se ve impactado por ese mundo. Entonces, yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, obviamente a Rismatics, a todo el equipo que está aquí, a Enrique, no sé por dónde era, pero ahí está Enrique. Y bueno, pues la oportunidad de estar aquí. Si les parece, como cada uno de ellos puede hablar de cualquier tema y lo puede hacer con mucha claridad, voy a tratar un poco medio de manera arbitraria de tratar de dirigir en cuanto a los expertices en los que hay que sacar de jugo a los que están aquí presentes, ¿no? Y vamos a dividir en tres temas, en tres bloques, ¿no? Lo primero es, yo quisiera escuchar la opinión de ustedes, pues de cómo está el mundo, cómo está el país, una situación, una visión lo más general posible, que se concentren en lo que crean que es importante. Luego ya nos vamos a ir a algunas preguntas específicas y luego tener algunas recomendaciones, porque son tantos temas que hay ahora que creo que vale la pena tener como banderas rojas, banderas verdes, que es a lo que hay que estar atento. Hay tantos temas y se entrecruza la política local con la política global, con la política binacional. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha con Valeria Moy, mi compañera de escuela. ¿Cómo ves, Valeria, la situación económica, ¿no? En el marco más amplio que tú creas que es pertinente tener identificado qué es lo que está pasando en este momento en materia económica, obviamente en México, pero pues todas las aristas que tú sabes, las globales y especialmente las que tenemos con Estados Unidos. Gracias, muchas gracias, hermano. Gracias a Rismatics por la invitación. Voy a tratar y si no soy breve, tú me corriges, ¿sale? Vamos de lo grande a lo particular. Yo creo que es un momento de cambio de reglas y de cambios de paradigmas que dábamos por sentado ciertas cosas y ya no van a ser esas cosas, ¿no? Y tenemos que cambiar un poquito o un mucho la forma en la que abordamos temas
comerciales, industriales, proteccionismo, no proteccionismo, sustitución de importaciones, no, incluso precios, el manejo energético, qué minerales cuidamos, cuáles no. O sea, creo que eso se está moviendo y sinceramente creo que no sabemos todavía cómo va a terminar. O sea, me encantaría tener la certeza de decir, esto se va a mover así, va a terminar así. La verdad es que creo que nadie lo sabe, ¿no? Mucha gente finge saber lo que lo dice, pero la verdad es que nadie lo sabe, ¿no? No sabemos cómo se va a reacomodar este juego. La economía, sorprendentemente, en algunos lugares vemos cierta resiliencia. Me sorprende que Estados Unidos, con todo lo que ha hecho, no haya crecido un poco menos de lo que al parecer va a crecer, cerca del 2%. Y yéndonos, Europa tiene problemas demográficos que no tenemos que recalcar aquí, problemas demográficos y problemas además de productividad enormes, ¿no? O sea, pasar, aquí los que estamos de la burocracia, pero un trámite en Europa es todavía más complicado, ¿no? Y Asia, que tiene pues otra dinámica completamente distinta a la que nosotros tenemos y a la que nosotros siquiera podemos entender, porque ni siquiera entendemos, ¿no? Y luego yéndonos un poquito a México, yo veo una falta de crecimiento estructural, una destrucción de PIB potencial, o sea, de potencial de crecimiento, ¿no? Y eso no se debe ni a la pandemia, ni se debe a que Europa y la demografía, y no se debe a Trump, se debe a que pues no hemos hecho la tarea, ¿no? Y siempre queremos que algo pase y que resuelva todos los problemas estructurales. Y entonces nos gusta esta idea del pensamiento mágico, donde pensamos que, el nearshoring nos va a salvar. Pero pues, ¿cuál nearshoring? O ahora sí, es que ahora sí, la renegociación, bueno, revisión, bueno, no sé cómo se llama, eso sí nos va a salvar. Pero el pleito de Estados Unidos con China, no. Y ahora oigo también es que Trump nos va a salvar. No, bueno, pues si seguimos esperando a que alguien nos salve, esto se va a poner más divertido. Entonces, pues ya vemos el crecimiento del último año, 0.7% el dato oportuno, terminará un poquito más arriba o un poquito más abajo, me parece casi irrelevante. Y lo que me parece interesante entender es este motor de crecimiento, porque creció este 0.7% con lo mediocre que es, porque es mediocre con todas sus letras, se debe al crecimiento de Estados Unidos. Y que gracias a que Estados Unidos creció, nos compró y entonces nuestras exportaciones crecieron y por eso crecemos nosotros, ¿no? Entonces en el panel anterior que había, no, pues ojalá le vaya mejor al peso y para ahorcar más al sector exportador, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, para las expectativas para este año para México son alrededor de 1.3, 1.4, pero bueno, el secretario de Hacienda nos informó que con el plan de inversión que ahora sí va a suceder, vamos a crecer a 3%. Bueno, todavía tienes un minutillo más. No, ya se nos ha dado. Bueno, vamos a agarrar para que no le enseñemos demasiado jugo. Pena, en el contexto geopolítico, en el contexto de las relaciones internacionales, ¿qué es lo que habría que poner como marco de entendimiento de un momento de enormes palios y bueno, pues de importantes impactos en todos los ámbitos? Ahí está. Bueno, lo primero sería decir que la globalización en los años 90, en los años 2000 era la gran idea, ¿no? Esta gran integración comercial que iba a hacer que la geopolítica se supeditara a los mercados y a la economía. La idea era que ya habíamos superado la Guerra Fría y que con la entrada de China a la OMC y su crecimiento económico se iba a volver demográfica y que por tanto, pues ya esta teoría, ¿no?, de Francis Fukuyama del fin de la historia y el último hombre, pues que la democracia y el capitalismo habían triunfado. Y que entonces, por lo que te tenías que preocupar como país era por ser competitivo, por tus capacidades económicas, no porque el vecino te invadiera. Es más, Alemania, su política exterior estaba basada en esta teoría de Van der Durkheim, que básicamente argumentaba que incluso con los países autoritarios había que comerciar, que porque eso los iba a aplacar un poco, iba a intercambiar intereses y que entonces iban a alinear un poco a los valores del mundo liberal. Bueno, pues esto no sucedió así. Sí sucedió la integración, sí vimos cadenas globales de suministro, sí vimos a sistemas financieros que no se preocupaban por la geopolítica, pero China con su entrada a la OMC no se convierte en democrática, entiende las reglas del juego comercial, las hackea, diría yo, y se convierte
desde luego con prácticas comerciales desleales, se convierte en un rival sistémico para Estados Unidos. Y eso genera ansiedad geopolítica en Washington, particularmente en la pandemia. Y entonces Donald Trump en su primer gobierno impone aranceles a China, mismos que Biden mantiene, pero cuando regresa Trump a la Casa Blanca, ya no considera que se trata de disminuir dependencias de cara a China, de disminuir riesgos. Él considera que eso no es suficiente, sino que hay que sacudir el sistema. Es más, hay que tirar al sistema. Porque Donald Trump considera que este sistema basado en reglas, este sistema internacional basado en reglas post-1945, es el que ha permitido el ascenso del gigante asiático y que además distrae a Estados Unidos de sus intereses reales. Y que por lo tanto, pues hay que convertirse en una especie de bola de demolición, digo yo, en donde, pues bajo esta lógica, Estados Unidos se retira de decenas de organismos internacionales y deja de apoyar marcos que hasta hace poco eran punta de lanza en Washington, que Washington era su gran defensor. Y en esta lógica de Donald Trump, él dice, bueno, pues mi país no monetiza lo suficiente su poder. Entonces me voy a quitar de estas cadenas que me incomodan y voy a echar a andar el poder para que este sea el que guíe las relaciones internacionales. ¿Y cuáles son mis elementos de poder? Bueno, pues la BL más fuerte, tengo el poderío militar mayor del planeta y me siento cómodo usando. La revista Le Grand Continent reporta que Donald Trump en su primer año de mandato llevó a cabo 637 ataques aéreos en diferentes países, Yemen, Somalia, Irán, ahora Venezuela. Bueno, son más que los que hizo Biden en todo su mandato. ¿Y por qué es relevante el número? Porque Donald Trump se siente cómodo con el uso de la fuerza militar y se siente cómodo en utilizarlo como método de coerción. Pero no solamente es la fuerza militar, sino también es la fuerza económica. Digamos, vamos a decirle la ley del más rico. Y entonces utiliza el acceso al mercado estadounidense como un activo geopolítico. Y con estas dos ideas en mente, lanza un grupo de acciones. Desde luego retoma todas estas ideas de William McKinley, el presidente del siglo XIX en Estados Unidos, para pues retomar los aranceles punitivos. Pero también retoma la doctrina Monroe, ahora con el corolario Trump, o la doctrina Monroe, como le quieran decir, y lanza pues idea de controlar el hemisferio desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego, con especial énfasis, según la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en los nodos estratégicos, ¿no? Hay el tema del Canal de Panamá, el puerto de Chancay, hay varios que serán pruebas importantes para la región. Ya vimos la semana pasada la decisión de la Suprema Corte en Panamá para declarar inconstitucional el contrato que tenía desde 1999 esta empresa de Hong Kong y que Estados Unidos aseguraba que tuviera China presencia en los puertos a los dos extremos del Canal del Panamá era pues una amenaza geopolítica para ellos. Pero no solo es eso, sino que vemos que Estados Unidos también lanza una depredación de recursos naturales fundamentales para el siglo XXI. Esto también tiene que ver con lo que sucedió con China, cuando al momento de que Estados Unidos que imponen los aranceles a China, la respuesta de China es, sí, pues impongo controles a la exportación de tierras raras, fundamentales para las nuevas tecnologías y para las tecnologías militares. Entonces Donald Trump, en su lógica de suma cero en el mundo, lanza esta depredación de recursos. Y todo esto le suma un elemento adicional que es romper las alianzas estratégicas y comerciales históricas de Estados Unidos. Entonces, ataca desde la Casa Blanca a su propio sistema de alianzas construido durante décadas. Y esto genera un cisma en Occidente. Es decir, ya teníamos un mundo multipolar. Ya teníamos un mundo en muchos sentidos postamericano. Pero lo que no habíamos visto era un cisma occidental. Ya teníamos a países como Turquía, como India, como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, buscando autonomía estratégica, buscando jugar como potencias medias. Pero lo que estamos viendo ahora es un bloque occidental pues que se resquebraja y que carece hoy de sentido político. Desde luego no hay un divorcio total porque hay intereses ahí militares de Europa de mantener la liga, pero ya no hay un propósito común. Y todo esto pues tiene un impacto en México y lo voy a dejar para la siguiente intervención para no comerme tiempo como ya se me acabó. ¿Tengo un minutito?
Un minutito más. Bueno, déjenme agregar un par de elementos. Donald Trump no solamente no quiere que la geopolítica no sea lo que solía ser, sino que tampoco quiere que la democracia y el capitalismo estadounidense sean lo que solían ser. Ya la crisis de la democracia liberal estaba desde antes de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Ustedes lo saben, estos dirigentes que llegan al poder por las urnas, o sea, ya no es un ataque a la democracia vía la dictadura, no, es vía la democracia y liberal. Llegas al poder por las urnas y una vez en el poder, atacas los contrapesos, tildas al adversario de enemigo de la nación, concentras el poder, atacas la libertad de expresión, la independencia del poder judicial. Eso es algo que veníamos viendo en muchos países enemigo, pero ahora lo estamos viendo desde la Casa Blanca. Eso, viniendo desde un lugar tan representativo que la democracia como es Estados Unidos, pues tiene un impacto especial. Y bueno, hoy nada más como dato, 72% de la población global vive bajo regímenes que no son democráticos. Ahora, nos vamos al tema del capitalismo. Yo sé que muchos en el momento de la elección de Estados Unidos decían, es que es importante que vuelva un liberal, ¿no?, a la Casa Blanca. Bueno, pues les tengo sorpresas. No, esto no es liberalismo, esto es antiliberalismo. Me llama la atención ver a Javier Milei decir, cuando se muestra como un pupilo de Donald Trump, que son casi el mismo modelo, Make Argentina Great Again. Bueno, pues el modelo de Milei es un modelo anarcocapitalista libertario. El modelo de Donald Trump es todo lo contrario. Tenemos una Casa Blanca que presiona y coacciona al sector privado para que tome decisiones. Sí, tiene un ánimo de lucro, pero el ánimo de lucro es algo tan viejo como la humanidad y no es sinónimo de capitalismo, menos de capitalismo liberal. El capitalismo está basado en reglas e instituciones que Donald Trump viola constantemente con esta coacción. Pues ya sabemos, la investigación judicial al titular de la Fed, el presionar a empresas para que le vendan acciones al gobierno, en fin, inmiscuirse en organismos técnicos. Entonces creo que también esos dos cambios afectan al mundo, el cambio en el capitalismo y en la democracia. Pues vale la pena dejarlo pendiente para la siguiente sesión porque los impactos de lo que está haciendo Trump en la democracia y el capitalismo, sin duda alguna, van a ser significativos para el planeta entero. Jorge Suárez Mies, que sin duda alguna es Jorge Suárez Vélez, perdón, me confundí con mi colega de Hacienda. Jorge Suárez Vélez, que es sin duda alguna siempre una lectura obligada, y yo digo por pie. Así lo siento, además de todo, ha tenido la oportunidad de estar viviendo en carne propia lo que se está ocurriendo en Estados Unidos. Un poquito, ¿cómo vincularías la condición de tu análisis general de los temas más importantes? Un poco hasta medio vinculándolo con lo que acaba de comentarnos ahorita Brenda, ¿no? ¿Cómo ves los temas más importantes en Estados Unidos y lo que implica Estados Unidos para el mundo y obviamente para México? Bueno, es que mil gracias por la invitación. Primero estoy totalmente de acuerdo con varias de las que se ha dicho, tanto Valeria como Brenda. Creo que estamos viendo un ataque que nunca habíamos visto, ¿no? Pero estoy bastante más optimista. O sea, yo creo que, optimista y luego diré por qué es optimismo, eso mismo, pero optimista porque lo que seguimos viendo a pesar de todo esto es instituciones prevaleciendo, contrapesos prevaleciendo. O sea, yo creo que el hecho de que parezca que la vez sea para atar los aranceles a Trump, la Suprema Corte, yo creo que es una excelente noticia y creo que va a ocurrir a pesar de el número de ministros de la Corte nombrados por él. Creo que el hecho que no haya podido meter a la cárcel a el exdirector de la CIA o a la mujer que lo había investigado en Nueva York, o sea, no solo perdió el juicio, trató de volverlo a presentar y ya ni siquiera llegó al grand jury. O sea, bien importante, ahí hubo un claro rechazo. Y creo que el hecho de que estemos viendo a tantos republicanos empezar a distanciarse de él, y es interesante porque aquí mucha gente me pregunta siempre, oye, ¿pero por qué no hay más republicanos distanciándose? Pues porque hay elecciones en noviembre. O sea, primero deja que haya una primaria, o sea, que pasen las primarias, que no pueda tumbarles la candidatura a Trump, y lo que empezaremos a ver es más distanciamiento de un presidente que tendría esa aprobación de 37%, que tiene su política económica es que claramente más gente en contra que a favor, donde la política migratoria que había sido su bandera,
donde él decía, si hay que echar para atrás a los del Tren de Aragua que están en Estados Unidos, obviamente hay que hacerlo. Obviamente Biden cometió errores enormes al tener la frontera tan abierta como la tuvo. Pero cuando de repente llega ICE y corre a Tom Cuco de la tienda de la esquina que llevaba 20 años en la comunidad, que vi crecer a sus hijos, que es un tipazo, ya eso ya no me gustó, o sea, de eso no se trataba. Entonces, me parece muy interesante cómo esto ha ido cobrándole factura a Trump. Y yo creo que algo que será muy importante, y también espero lo podamos hablar un poco más después, qué pasa con elecciones de medio término. Pero yo creo que lo que quisiera mencionar un poco separado de esto que mis compañeras no han mencionado, es que creo que a nivel global uno de los grandes temas es la absoluta falta de margen fiscal. O sea, yo creo que si vimos el enorme gozo que tuvo la pandemia, yo creo que lo que tenemos que ver es que no hemos pagado por la pandemia, que el costo de la pandemia se fue al endeudamiento, que cuando tú de repente tienes a Estados Unidos con un déficit fiscal de 6 puntos del PIB totalmente estructural, porque no hay una guerra, no hay una pandemia, ¿no? O sea, con ese tamaño de economía es un problema, tiene que ser eso. Cuando ves a todos los países desarrollados con niveles de deuda PIB de 120 puntos, la de la OCDE con 115 puntos del PIB, la gran pregunta que uno se hace viendo los Estados Unidos es cómo se va a financiar eso, además de la inversión que viene en inteligencia artificial. Hoy no sé si vieron los resultados de Google, pero Google reportó muy bien, pero la acción se hizo pomada. ¿Por qué? Porque de repente la gente se empieza a dar cuenta de la magnitud de inversión que va a tener que hacer en centros de datos. Entre Microsoft, Amazon, Facebook y Microsoft invirtieron $400 mil millones en centros de datos los primeros 9 meses del año pasado. Se estima que la inversión total va a ser de $7 millones de dólares de aquí a 2030. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y de dónde carambas va a salir los recursos para financiar lo fiscal y además la inteligencia artificial? Entonces, ahorita platicaba con Valeria, desde que empezábamos, le decía que me hubiera encantado poder levantar la mano al panel pasado, porque la cantidad de cosas que dijeron con la sub en desacuerdo sería, creo que sería un panel divertido por ustedes. Pero entre ellas, una que yo cuestionaría fuertemente, y obviamente admito de antemano que soy absolutamente contrario al decir uno, pero es que yo no veo un escenario donde pueda haber tasas de interés a la baja. O sea, yo creo que lo que vamos a ver es tasas de interés al alza, lo cual implica, entre otras cosas, son a mis diferencias del panel pasado, pues que el oro va para abajo y el peso va para abajo. O sea, totalmente diferente. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que yo creo que esta falta de margen fiscal determina muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, lo último que digo, Europa. O sea, ¿cómo carambas le va a hacer Europa para mantener un welfare state y además pagarlos en los subordinados de la OTAN? O sea, ¿y qué es lo que va a acabar pasando? Un poco lo que tú decías, Brenda. O sea, van a salir todos, make Finland great again, make Germany great again. Nos aislamos todos, ¿no? Y cada quien hágale como pueda. Y llegamos a un escenario casi idéntico al que hubo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, de aislacionismo europeo, que me parece peligrosísima, y ahí lo dejo. Bueno, pues sin duda alguna serán temas importantes a revisar en los minutos, pero para como que hacer un englobe del tema, Javier, tú siempre estás muy pendiente de la política local y obviamente las repercusiones que tiene la política local en su convergencia con lo internacional o lo que en materia global afecta a la política local. ¿Cómo pondría esto que hemos escuchado, ¿no? En el escenario donde vamos a ir aquí a tierra, ¿no? Tenemos a Morena, ¿no? Tenemos a la oposición, todavía no muy creciente, acaban de agarrar a Dan Augusto o lo acaban de quitar, ¿no? ¿Cómo pondrías? Es que me acaba de llegar un tweet que falta compartir. Bueno, digamos, hay un conflicto al interior de Morena, de dos grupos. ¿Cómo pondrías un poco todo esto que está pasando en el mundo en el contexto de la política local? Porque no podemos ser ajenos de que de una u otra forma la relación con Trump, los impactos de la competencia con China, etcétera, sin duda alguna tienen afectaciones a la política local. ¿Cómo lo pones, Lex? Bueno, antes que nada, gracias a Riskmatics, gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde-noche y gracias, Enrique, por la invitación. Curiosamente, históricamente, la política local mexicana jugaba un papel muy importante en la relación bilateral con Estados Unidos.
pero yo diría que hoy es al revés. Hoy es la política local americana que está teniendo un mucho mayor impacto en la relación bilateral que la que tiene la política local mexicana. Antes era por nuestra historia, por el nacionalismo, por una serie de tabús mexicanos, que invariablemente todo eso, esa historia muy particular, ese nacionalismo, esos tabús, tenían un impacto directo y significativo en la relación con Estados Unidos. Pero ahora yo diría que es totalmente al revés. Yo diría que es la política local gringa la que en buena medida es el motor detrás de la relación bilateral y para mal. De entrada, Trump tiene muy poco interés en México y ningún interés en la relación bilateral. Habla todo el tiempo de cosas que parece que está hablando de la relación bilateral y no. En el fondo, lo que dice, casi todo lo que dice, tiene que ver con una lógica política electoral interna, cuando parece que habla de la relación bilateral. ¿Cuál es esa lógica? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, habla del tema migratorio, pero claramente habla del tema migratorio y de migrantes indocumentados, etcétera, porque es el factor que une a su coalición de Estados Unidos. Es el único tema que une absolutamente a todos los grupos. El comercial los divide, casi todos los demás temas dividen a algunos grupos, pero este tema une absolutamente a toda la coalición por distintas razones. Unos por nativistas, estar en contra de los migrantes, otros por tema de seguridad nacional, estar en contra de los migrantes, otro con un tema cultural, que están en contra de los migrantes, pero todos están por alguna razón en contra de los migrantes. Entonces, habla de la migración, parece que está hablando de la relación bilateral, hablando de un tema de política exterior, pero creo que para él es un tema interno, meramente interno, que solo le interesa por cuestiones electorales. El muro, ¿no? El muro era la gran metáfora para una sociedad que tiene miedo. ¿Qué haces si tienes miedo? Pues construyes un muro y te escondes detrás del muro. No se trataba necesariamente de construir el muro, no le importaba tanto construir el muro. La metáfora que encontró como una metáfora profundamente eficaz para conectar con un sector del electorado que tenía miedo, era la idea de un muro. Las drogas es otro tema que parece ser un tema bilateral para él, que parece hablar de la relación bilateral, pero que a la hora, una vez más, es una manera de conectar con un cierto sector de su electorado. Cuba y Venezuela, que históricamente habían sido temas claramente del exterior, de las relaciones internacionales, de la política exterior de Estados Unidos, es un tema ya ni siquiera nacional, es un tema totalmente local que tiene que ver con Florida, y yo diría que incluso ya es una agenda personal de Marco Rubio que busca la candidatura del Partido Republicano. Es decir, la política interna de Estados Unidos ahora para mí determina en buena medida la relación bilateral bajo una lógica totalmente interna gringa. Del lado mexicano hay muy poco margen de maniobra y tiene muy poco impacto lo que pueda pasar aquí en México y cómo puede afectar lo que pasa aquí en México. Un poquito lo que pasa dentro de Morena, el tema de Cuba, un poquito, pero a la hora de la hora yo creo que la sensación que hay aquí en México en general, la sensación que hay en el gobierno, la sensación que hay en Morena y sospecho que la sensación que hay en la oposición es que hay que hacer lo que nos diga. Punto. ¿Y nos lo van a decir? ¿Y nos lo van a decir así o...? Hombre, no, pero queda claro, ¿no? Porque no solamente, lo estamos haciendo de una manera impresionante, puntual, y esa parece ser la apuesta. Entonces, todos esos tabús, esa historia, ese nacionalismo, esa retórica, pues ya no están pesando. La política interna mexicana ya no está jugando el papel que jugó en el pasado para matizar un poquito, yo creo que aquí la sensación que yo tengo es que, insisto, en absolutamente todos lados, de repente hay una que otra voz que dice, tal vez debemos empezar en alguna alternativa, pero en realidad todos es chin. En el corto plazo lo que hay que hacer es lo que nos pica, y ojalá sea suficiente, ¿no? Porque además hay, mírale que no vale, y eso va a alcanzar.
Entonces, no veo una política local jugando. Ahora, lo que sí es cierto para ambos países es una palabra espantosa, que todos los temas son temas, como los llaman, interdomésticos, que todos tienen su lado local, además de ser temas bilaterales, y eso inevitablemente genera, le da relevancia, digamos, a la política local al hablar de la relación bilateral. Pero insisto, lo que yo veo es por primera vez los últimos 70 años, que es mucho más importante la política local, lo que pasa en Estados Unidos, para determinar lo que pasa en la relación bilateral que antes. Ahorita profundizamos un poquito más en la política local, pero sin duda alguna, Jorge, tú ya apuntalabas el tema, ¿no? Viene la elección de noviembre, muchas de las decisiones que están tomando ahorita tienen que ver con eso, si Trump se convierte en un lame duck o si mantiene alguna fuerza. Y creo que Javier ahorita dijo algo que vale la pena mucho rescatar. ¿Qué tanto en ese contexto hacia noviembre México es realmente relevante o no? Sería una pregunta que hay que hacernos, ¿no? Porque aquí en México luego hacemos muchas historias, ¿no? No nos van a dejar, los gringos no van a permitir, en fin. Pasa mucho eso. ¿Cómo ves las cosas? Deja de empezar citando lo que acaba de decir Coteria. Toda esta sensación de que nos van a llegar a salvar no existe. O sea, yo creo que me atrevo a decir que, llevo 34 años en Estados Unidos. Nunca ha sido más emancipador de México que hoy. O sea, no pinta en lo absoluto. Yo creo que siguiendo un poco con lo que decía Javier, la política interior es extraordinariamente importante, pero la implicación de eso es que la elección de noviembre es local. Entonces, no es una política interior, es la suma de un montón de políticas interiores, donde hay una problemática radicalmente diferente en diferentes áreas del país. Esto abre una posibilidad importante para los demócratas. O sea, abre una posibilidad importante, como saben, tradicionalmente el partido del poder pierde 20 y tantos asientos siempre, las intermedias, digamos, en promedio, ¿no? Yo creo que esta podría ser peor. Evidentemente, si vemos todo lo que pasó en el mes de enero, ¿no? Donde a veces sentimos como que ya va bien avanzado el año, pero no hasta 2 horas en febrero. Pues imaginémonos qué va a pasar aquí en noviembre. ¿Quién sabe? Pues, puede pasar cualquier cosa. Mucho dependerá, evidentemente, cómo evolucione Trump en este proceso. Algo que a mí me sorprendió mucho recientemente fue el nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal. Jamás me lo esperé. Entonces, es un extraordinario nombramiento, en mi opinión. Es quizá el mejor que pudieron haber hecho. Es un tipo serio que tiene una reputación de independencia y autonomía muy bien ganada. Claramente no partidario de bajar tasas, que es lo que Trump hubiera querido. Claramente un tipo que tuvo la experiencia en 2008 de haber sido el gran intermediario en la crisis de inmobiliaria entre Wall Street y la Reserva Federal, por él estaba en ese momento. Ahí podríamos tener la ilusión de que Trump está empezando a escuchar, que de repente dijo, caray, es que sí, se me pasó la mano con la demanda penal contra Jerome Powell y pues esto puede generar problemas, ¿no? Y me atrevería a decir que una de las cosas que más va a determinar qué pasa en noviembre va a ser qué carambas pase con la bolsa de aquí entonces. A diferencia de lo que decían también en el panel anterior, para mí evidente burbuja en el mercado, en lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Pero es una burbuja muy diferente a las pasadas. Es decir, quienes hemos estado mucho tiempo en medios, yo me acuerdo de haber hablado un montón de la burbuja de las .com antes de que ocurriera en 2000, me parecía evidente que iba a pasar. La de inmobiliaria de 2008 me parecía evidente que iba a pasar. Tiene un componente que es muy raro, que es que estamos hablando de que podrían haber una corrección fuerte en empresas que son extraordinarias, o sea, que tienen enorme éxito, altísimas ventas, que son muy exitosas, pero están a valuaciones estratosféricas y que va a ser muy difícil que moneticen lo que están haciendo en inteligencia artificial. Y son empresas que nos acostumbraron a ser muy rentables vendiendo propiedad intelectual. Y ahora de repente tiene que ser una inversión en CAPEX descomunal. Hoy Google por eso cayó, porque el mercado se dio cuenta del tamaño de esa inversión, lo cual les va a quitar free cash flow como locos y los va a hacer mucho más caros. Entonces, algo muy importante a considerar ello es que este es el momento en la historia donde más
porcentaje del patrimonio de los americanos estaba en la bolsa. Nunca había ocurrido que hubiera más en la bolsa que en inmuebles. Primera vez en la historia y primer país del mundo donde ocurre. Lo cual quiere decir que si hubiera una corrección sería brutal para la economía en el sentido de que tiene un fuerte impacto en consumo, pero también tiene un fuerte impacto en consumo del resto del mundo. Se estima que, obviamente la corrección de 2000 fue muy fuerte, pero una corrección similar ocasionaría una pérdida equivalente a 20% del PIB del mundo fuera de Estados Unidos. Lo cual, evidentemente, imagínense lo que le ocurre al sumo con eso. Entonces, ahí la dejo, pero yo creo que de esto dependerá mucho de qué tan fuerte o debilitado llega Trump. No me queda muy claro cómo puede fortalecerse. Algo que me da miedo es que una de las cosas que podría fortalecer es su conflicto internacional, donde se elimina atrás de él. Y ahí te preguntaría, nada más para ligarlo a la siguiente pregunta hacia Brenda, es, ¿tú ves que México se convierta tal vez en una excusa para un fortalecimiento de ese tipo? ¿Ves que la agenda, tal vez no en migración, o tal vez en estupefacientes, fentanilo, ves que México se pueda convertir en la piñata o el pretexto electoral para una elección que todavía falta mucho tiempo, que es difícil saber cómo va a estar, pero ves a México? ¿Sabes cuál es la bronca? Es muy buena tu pregunta por dos razones. Una, porque en la parte migratoria hay muy poco que puede hacer. El gran deportador en la historia sigue siendo Obama, pero lo es porque la frontera estaba abierta. Entonces él podía deportar a un montón de gente que quería entrar o que acababa de entrar. Con la frontera cerrada, pues te tienes que ir a Home Depot a buscar el que está ahí para ser despocado, y eso le choca a la gente. Entonces, ve el presupuesto que tiene ICE para hacerlo y ve el perfil. Les invito a que vean los anuncios para reclutar de ICE. O sea, el partido nazi hubiera tenido pudor de esos anuncios. Entonces, si no es migración, va a tener que ser la parte de fentanilo. O sea, no sé, bueno, Valeria me conoce hace muchos años, pero me gusta a veces decir cosas provocativas, ¿no? Voy a decir una ahorita, que es que yo apostaría doble contra sencillo que va a haber un ataque a una instalación de narcos en México este año, con un dron, con algo, o sea, como en inglés, un low hanging fruit, o sea, le da todos los titulares a Trump que quiere, y yo creo que eso antes de noviembre va a fluir. Bueno, y te ligo esa pregunta, como para Brenda, y luego pasar a cómo impacta en lo económico esto, pero comentaba, Brenda, el tema del impacto que tiene esta visión desde Trump en el capitalismo, en la democracia, etcétera. ¿Qué opinas tú la digo con la pregunta, ¿no? Esta nueva doctrina Don Road, ¿no? Esta posición política bastante sin matices, sino es incidir, marcar, sobre todo condicionando a que la derecha gane. ¿Cómo ves la incidencia de Trump o de esta visión en Latinoamérica, en Europa también, porque no hay que perder de vista que está lo de Groenlandia, o incluso en la visión de lo Irán? ¿Cómo ves un poco ese marco en su impacto hacia el capitalismo, la democracia, y obviamente el reflejo que pueda tener a final de cuentas al continente y a México, que sin duda alguna también lo puede tener? Voy a retomar algo de lo que dijeron tanto Javier como Jorge. Javier nos habla de la importancia de la política interna estadounidense para cómo se está conociendo la relación bilateral. Y creo que ahí algo que tenemos, un blind spot importante, es que no conocemos al mundo más. O sea, en México mucho del análisis se basa en lo que dicen los grandes periódicos de las dos costas. Y muy poco en lo que está realmente diciendo más. A mí me sorprendía, y creo que lo puse por ahí en el cast, para los que están escuchando, que cuando viene el mensaje de Lutnick en Davos, todo el mundo estaba como horrorizado de que tuviera un mensaje antiglobalización, pero si lo vienes teniendo desde hace meses. Nadie sabía en México quién era Charlie Kirk hasta que lo asesinaron. Y yo creo que eso no puede ser, porque hoy la ideología que en la primera administración de Trump no fue lo que movió las decisiones, pero hoy sí, porque hay muchos leales a él, es muy importante. Entonces hay que entender cómo se están moviendo los círculos de poder en la Casa Blanca y cómo se está moviendo el discurso MAGA. Y en ese sentido, lo hilo con lo que acaba de decir Jorge, el tema del crimen organizado y en particular el tráfico de drogas en Washington hoy ha dejado de ser visto como un problema de México, de las instituciones mexicanas, y es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque designaron al fentanilo como arma de destrucción masiva, designaron a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales. El 15 de enero de este año inauguraron una fuerza de trabajo conjunta liderada por el Departamento de Guerra, pero en la cual está la comunidad de inteligencia,
y las instituciones de la Administración de Justicia para counter cartels, ¿no? Específicamente. Entonces también ya hay una infraestructura que va hacia allá y tiene efectos importantes a nivel político, porque este tema de la sobredosis de fentanilo es algo que se vivió toda la Unión Americana. 100,000 personas por año es algo que todo el mundo vio en Paniente o salía a las calles de San Francisco y veía los zombies de fentanilo. Entonces, puede definitivamente convertirse en una opción. A diferencia de quienes aseguran que no va a suceder y lo que nos ponen son gráficas aquí de la integración comercial, etcétera, yo considero que, como dijo Valeria, estos marcos que teníamos de referencia hay que quitarnos. Entonces, esto de que esto nunca sucedería con Estados Unidos, hay que quitarlo. Y regreso a la doctrina Gunbow. Bueno, lo que hay que entender es que Estados Unidos se desapareció de la región durante décadas. A partir de las Torres Gemelas se centró en Medio Oriente, en el tema de la lucha contra el terrorismo islámico, y en ese inter, pues China creció brutalmente su presencia en el hemisferio. El comercio entre América Latina y China en el año 2000 era de 14,000 millones de dólares. Hoy supera los 500,000 millones de dólares. Y China es el mayor socio comercial de todos los países del sur del continente de Sudamérica, excepto por Colombia, en donde tiene un muy buen segundo lugar. Entonces, viene esta estrategia de seguridad nacional en donde Estados Unidos dice, estamos muy dispersos, vamos a focalizarnos en nuestro hemisferio, vamos a priorizar América Latina y vamos a priorizar controlar estos nodos estratégicos, ¿no? Ya hablamos del canal de Panamá, del puerto de Chancay, fundamental para las importaciones de China hacia la región. Y China sale unos días después con un policy paper para Latinoamérica. Y el mensaje de China es, mi presencia en el continente americano es permanente y estructural, y voy a ampliar mi colaboración en materia de innovación y tecnología con estos países. Y es interesante que hable de innovación y tecnología china, porque en los años recientes ha habido un cambio importante de inversión de China en el continente. Durante años lo que vimos era inversión en infraestructura. Todo esto que ustedes han oído hablar se desinfló mucho entre 2015 y 2016. Bajó mucho la inversión en la infraestructura y bajaron los créditos soberanos. Y lo que vemos ahora es inversión en tecnología, en energías verdes, en innovación. Ahí se está concentrando inversión china. Ahora, ¿qué sí ha seguido creciendo, y particularmente en los últimos años, en comercio? ¿Y qué comercia? ¿Qué nos vende? Bueno, nos compra, sobre todo al sur del continente, commodities. A nosotros no. Nosotros exportamos manufactura. 90% estamos a manufactura. Pero, ¿qué nos vende? Nos vende sí high-tech, vehículos eléctricos. El año pasado 20% de los vehículos que se vendieron a México eran chinos. Nos vende paneles solares y nos vende también low-tech a través de e-commerce, ¿no? De Temu, de Shein y todo. Pero se ha convertido en una relación comercial muy intensa. Entonces, Donald Trump lo que busca es controlar. ¿Lo va a lograr? Pues en la medida que presione más, paradójicamente, va a generar más incentivos para que los países que tienen una puerta de salida diversifiquen. Yo veo de Venezuela hacia abajo, incrementando su relación con China y con otros países. Ahora, el Caribe, Centroamérica y México no. Como dijo Javier, pues está clarísimo dónde estamos estructuralmente. Tenemos mucho menos margen de maniobra, entonces ahí se va a dividir mucho. Que he visto una posición pragmática respecto a esta rivalidad. Porque a pesar de que se dice, no, pues los gobiernos de izquierda se van a ir con China y los de derecha con Estados Unidos, pues nada de eso. O sea, aquí tenemos a la 4T, en donde ha crecido brutalmente el comercio con Estados Unidos, y durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil creció el comercio con China, y yo lo veo un Milei que, por muy discípulo de Trump que sea, quiere alejarse de China cuando tiene un swap de monedas y cuando el mayor comprador de los productos agrícolas argentinos es China. Entonces, sí, esa decisión se está basando más en un pragmatismo, y ligeramente nada más el tema de Europa. Europa está disminuyendo vulnerabilidades en defensa, en comunicación, en tecnologías. Tienen tremendos problemas, ya lo decía Valeria, productividad, el tema demográfico, pero también tienen vulnerabilidades tremendas en defensa, tremendas en recursos, y particularmente minerales. Menos del 10% de los minerales que utiliza Europa se extraen de suelo europeo, y tiene el tema digital, donde se han quedado profundamente rezagados. Y tiene una tremenda burocracia. Entonces, a inicios de este año, en esta semana, se habla de lanzar esta idea de una Europa a 2 velocidades, el famoso E6, que integraría 6 países: Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia.
para que entre estos países avancen en la agenda de defensa y competitividad para buscar disminuir su dependencia de Estados Unidos, pero tampoco casarse con China. Por eso la firma del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, por eso la firma del Tratado de Libre Comercio con la India, que no solamente es de libre comercio, sino que, si ustedes analizan ese tratado, tiene elementos importantes de seguridad, ciberseguridad, seguridad marítima, porque lo que justamente están tratando es de decir, vamos a comprar un seguro geopolítico ante este nuevo mundo. Ahora, pero ¿no ves entonces que la presidencia de Trump en esta lógica de América para los americanos tenga la capacidad suficiente para limitar la presencia de China en materia de comercio? La limitó a Panamá, ya claramente. Pero vamos a... La va a limitar a Chile y a ellos unos aranceles, pero hacia el sur del continente no. Es más, yo diría que va a generar el efecto contrario. Ok. Bueno, y vale la pena, lo preguntaba poco para poner el marco de lo que está pasando en México. En México se nos anuncia un incremento de los aranceles a los productos chinos. Obviamente eso tendrá implicaciones para bienes de consumo, para los propios coches que ya se comentaban. ¿Qué pensarías tú? Porque algo que yo te he escuchado y que te he leído en varias ocasiones en Peras y Manzanas, ¿no? ¿Qué es la tarea que no hemos hecho? Porque al final del día parecería que hay una serie de actividades, acciones, políticas públicas en materia económica que no se han hecho y que nos permitirían, si se me permite poner en ese contexto, no ser solamente un como acompañante de estas grandes decisiones, ¿no? O sea, tal vez tener más capacidad local en materia fiscal, en materia, pues, digamos, de diversificación. ¿Cuáles son las actividades que no hemos hecho que hoy nos hacen, pues, ser tal vez menos Latinoamérica, más Norteamérica? Eso tiene sus pros y sus contras, pero ¿cuáles son las chambas que no hemos hecho, Miguel? A ver, nada más déjame empezar por los aranceles porque a mí me pareció increíble lo de los aranceles. Acuérdate que no son frente a China, son frente a los países con los que no tenemos acuerdo comercial y todos negamos que sean dirigidos a China, aunque todos sabemos que van dirigidos a China, ¿no? También negamos que esto sea por Trump. Lo que queremos decir es que en realidad es para fortalecer el consumo interno, el mercado local y fortalecer el plan Made, ¿no? De los mexicanos, y entonces ya no vamos a traer zapatos chinos y entonces la industria zapatera de León va a crecer, va a florecer mañana produciendo los mismos tenis que se traen de China. Entonces, a mí lo que me parece increíble, esa es una de las tareas que sí hemos hecho, es creernos historias, ¿no? Y contarnos cuentos y luego creérnoslos y repetirlos, ¿no? Como si la industria zapatera de León va a producir en 2 nanosegundos los zapatos, como si no supiéramos que el arancel se va a pasar al precio. Y no solo, como si no supiéramos que cuando le hacemos esa ofrenda al presidente de Estados Unidos, pues nos estamos poniendo pechito, porque estamos haciendo una ofrenda sin pedir nada a cambio, con nada, absolutamente nada. Le dimos un regalo y él lo único que hace es subir la vara, ¿no? Te va a decir, pues por tonto, o sea, nadie te lo pidió, tú lo hiciste porque tú quisiste, ¿no? Y entonces, claro, tienes que recurrir a la narrativa del Plan México. ¿Pero qué tareas no hemos hecho? Bueno, la lista me parece gigantesca. La primera que me parece muy evidente y que supongo que se ha comentado y se seguirá comentando es la parte energética, ¿no? La destrucción que hemos hecho, porque esta no es solo tarea, esto es romper los libros de texto y rayar los cuadernos, ¿no? Hemos destruido la capacidad energética del país de una forma brutal. Con los sectores tal cual los divide el INEGI, aquí está Julio Santella, me dará una lección si lo digo mal. El INEGI divide la economía por sectores. Si vemos el valor del sector electricidad, agua y gas, así se llama el sector, y comparamos el valor de ese sector el cuarto trimestre de 2018, es decir, el inicio de la administración del presidente López Obrador, al tercer trimestre de 2025, que es el último dato que tenemos, el valor de ese sector ha caído 33%. O sea, a mí me parece, ¿cómo? Sí. Y entonces cuando veo que hay sectores que han crecido, digo, de verdad, este es un milagro. O sea, qué buena onda que han crecido unos, porque si la electricidad, agua y gas, que es el sector precursor de todos los demás, ha caído 33%, pues no entiendo bien cómo hay sectores que se han crecido, ¿no? Que ha crecido, por ejemplo, en particular el sector de esparcimiento, ¿no? Entonces, una tarea que no solo no hemos hecho, sino que hemos ido para atrás, es el sector energético. Y que veo con mucha preocupación que la presidenta sabe, le entiende, tiene clara la bronca
y ya va más de un año y no pasa nada. Y que hace un concurso, una subasta en, no sé si fue octubre, noviembre, energética, y no se coloca la subasta, no se coloca la totalidad de la subasta. Entonces ahí claramente hay una señal, algo se diseñó mal y seguramente fueron los precios. Otra tarea que no hemos hecho, pero esta no es únicamente de las administraciones recientes, creo que esto es estructural y que pretendemos no verlo, es el sistema educativo. O sea, lo que tenemos del sistema educativo, de verdad. Y luego nos creemos, este es otro de los mitos geniales que nos creemos y de pensamiento mágico, que el que es malo es el público, ¿no? Y que el privado es buenísimo. Por favor, o sea, el privado se mueve a la par que el público, ¿no? Porque, o sea, todo va en la misma dirección, no necesariamente en la misma magnitud. Y no estamos preparando a la gente. Olvídense para las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, para nada. O sea, para nada. Yo he preguntado en las grandes empresas manufactureras, en particular del norte, ¿qué necesitas de la gente cuando contratas a alguien? ¿Qué necesitas? ¿Sabes cuál es la respuesta? Que vengan. Que vengan. Eso es todo. Y yo, oye, pero aquí necesitas que sepan hacer. No, es que ya asumo que no, o sea, que no van a saber hacer nada. Entonces yo los capacito. Yo me encargo de eso. Yo capacito. Entonces el sector privado está asumiendo un rol que en teoría y en la Constitución le toca al Estado, ¿no? Entonces ya el sector privado, y qué bueno que lo está haciendo, porque si no, ese 0.7 sería todavía más bajo. De Estado de Derecho, pues ahora sí que digo, ¿no? Entonces queremos generar confianza y hacemos una reforma al sistema judicial que, pues no sé si a alguien le generó confianza, ¿no? La inversión se desploma y pues nos van a presentar una reforma electoral. Entonces, yo noto una narrativa muy contradictoria a lo que se hace. Y se forman grupos y operaciones fotográficas de ahora sí vamos a invertir porque sí hay confianza, ahora sí, todo sí, perfecto, hecho en México, el logo, padrísimo, y la inversión sigue cayendo, ¿no? Y lo bueno de la inversión es que no le pregunta la confianza a nadie, sino que ve cuántos recursos le dedicas a eso. Yo creo que esas son unas tareas y hay otra más y me parece que es la profundidad del sistema financiero, porque sin financiamiento pues no va a haber nada que funcione. Entonces mencionaban también en el panel pasado la cantidad de dinero que hay en las Afores, coincido, y que fondean las Afores, pues, la deuda del gobierno, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? En el bonito circulito, ¿no? Me parece que son tareas que no hemos hecho y que queremos pretender que se van a resolver con el nearshoring. Bueno, ahora ya que se firme en Telecán, bueno, el nuevo Telecán, que no es Telecán, pero no importa, ahora que se revise para que vaya bien y eso ya lo va a resolver. O bueno, pero después del Mundial lo vemos, o sea, y es como, pues, ¿hasta cuándo, no? ¿Tu opinión del plan de inversiones que anunció ayer? Digo, en este análisis halagüeño que nos das. No, y eso es, o sea, a mí lo que menos me gusta es el pensamiento mágico, la verdad, ¿no? Es uno lee ficción y la pasa mejor. Plan de inversión de 5.5 billones de pesos, de los cuales 700,000 millones provendrían de recursos públicos, que es muy chistoso, porque al mismo tiempo te dice, estos son los números, ¿no? 5.5 billones de inversiones. Suena increíble, ¿no? No te dicen cuándo bien, pero bueno, no importa, vamos a suponer, no importa. 700,000 vienen del gobierno, pero van a ser inversiones mixtas, no APPs, inversiones mixtas en las que el gobierno va a tener participación mayoritaria. Pero si son 5.5 y luego 700,000, ¿dónde es? O sea, ¿cómo va a tener no participación mayoritaria? O sea, no entiendo nada, ¿no? Y las reglas van a estar muy claras y entonces nos juntamos todos y lo aplaudimos. Y con eso vamos a crecer a 3%. Me parece pensamiento mágico. Me parece verdaderamente pensamiento mágico, porque si no cambia el sistema judicial, si no cambian las reglas que tenemos operando el mercado energético y seguimos pensando que con un evento, en donde sea que sea el evento, en Palacio o en Antropología o donde ustedes quieran, con una foto increíble, padrísimo, con eso ya va a subir la inversión, o con un anuncio, ¿no? O sea, pues no. O sea, es pensamiento mágico.
pasamos del pensamiento mágico a la realidad. Perdón, pero es que es cierto. No, bueno, yo coincido en mucho del análisis, pero tal vez para tratar de vincularlo con la parte de la política. No, pero espera, porque no quieres cerrar en nuestra nota negativa, porque yo también soy muy optimista como Jorge. Yo sí creo yo sí creo que México tiene una oportunidad histórica. Y sí creo que en el tema comercial, dado que el comercio es un juego relativo, México, mientras salga relativamente mejor librado que otras economías, aunque en términos absolutos terminemos peor, si salimos relativamente, aunque sea un poco mejor, puede ser un gran momento para México. Yo coincido. Un aplauso para Víctor. Para citar ese aplauso que acaba de dar ahorita, voy a preguntar a Javier. Bueno, citó algunas áreas de oportunidad en la integración vertical, EPIN, pero me quedé con un comentario que hiciste tú que creo que vale la pena profundizar. Un poquito decías, vamos a hacer, y yo coincido contigo, un poco lo que nos digan los Estados Unidos. No le veo mucho margen de maniobra, aunque luego va a haber fotografías con inteligencia artificial y cosas de eso diciéndonos que no es así. Pero en esa ecuación, que no es una ecuación fácil, y retomando lo que dice Valeria, parecería que hay situaciones complejas en la política interna. Digamos, si todo estuviera alineado al interior del grupo del poder, pues todo se va, pues fluye, ¿no? Como mantequilla. Pero si le metes el aderezo del fentanilo y de las críticas a que si la barredora, que si el anabuto, lo traigo aquí pendiente. Pero digamos, es como que el elemento de esta semana, ¿no? Pero tal vez podría ser algún otro actor público que demuestra que el grupo del poder en Morena hay ciertas rispidez, hay fricciones. No es tan fácil hacer todo lo que nos dicen los Estados Unidos, por lo menos en la puesta en escena, ¿no? Con una situación económica compleja, pero con áreas de oportunidad, ¿cómo ves tú a la presidenta jugando en ese entorno complicado? Ya nos dijiste, la vemos jugando del lado de Estados Unidos por la obviedad que ya expusiste, pero ¿dónde están los riesgos, los retos en ese contexto de la política? Porque una vez que acabe noviembre en la elección estadounidense, vendrá la elección intermedia. ¿Ves, por ejemplo, que la doctrina Dunrow, esta famosa, tenga incidencia para que crezca la derecha, para que se parta Morena, para que un contexto difícil en el económico no te haga que haya tantos huecos? Sé que es una pregunta así como muy amplia, pero ¿cómo ver la política interna en este escenario difícil? Si entendí bien la pregunta, la voy a perdón, es, dado que la estrategia parece ser hacer lo que nos diga Trump, ¿qué problemas podría tener con esa estrategia en cuanto a retos internos? Mucho mejor dicho, pues. No, enormes, por varias razones. Una cosa es decirle sí, lo voy a tratar de hacer y luego lo tienes que hacer. Entonces hay un problema de capacidad burocrática del Estado mexicano. ¿No puede el Estado mexicano construir una refinería en tiempo récord a bajo costo que produzca gasolina? Pues no. Entonces tú se la puedes prometer a alguien, pero luego te topas con la capacidad burocrática que tienes, y la capacidad burocrática pues, es la que tenemos, es rígida, no la podemos incrementar de un día para otro, tenemos el Estado que tenemos, ese Estado puede cumplirle a Trump todo lo que él pida. Claramente no. Tenemos serios problemas de capacidad burocrática. No es que nuestra capacidad burocrática esté muy por debajo de donde debería estar, está más o menos donde corresponde dado el país que son. No quiero criticar a nuestra burocracia, yo creo que está donde debe más o menos de estar, pero lo que pasa es que este cuate pide mucho y pide todo el tiempo y pide cosas de un día para otro, etcétera, etcétera. Entonces hay un problema de capacidad. Ya mismo tiene que gobernar el país Claudia Sheinbaum, no solamente hacer lo que pide Trump, sino otras cosas. Entonces te traen un problema de capacidad burocrática, ¿no? La Guardia Nacional puede detener a migrantes, y más o menos, pero violando derechos humanos, no a todos, es corrupta, entonces deja pasar a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienes un problema de capacidad burocrática. Luego sí, sin duda hay un problema político. No porque la gente en Morena no quiera hacer, puede haber un grupo nacionalista que no le gusta esto, pero yo creo que todo el mundo está aterrado
enfrente a este personaje. Y en ese sentido no creo que haya una resistencia muy potente en términos ideológicos, o una alternativa, alguien que diga, no, lo que habría que hacer es ABC. No creo que eso surja, o sea, no creo que el obstáculo sea un debate interno en términos ideológicos de distintos proyectos. Otra vez, estoy seguro que habrá grupos e individuos que puedan tener algunas ideas, pero no creo que ese sea el problema. Yo creo que el problema, una vez más, es la falta de gobernabilidad dentro de Morena. Es un relajo. No, nunca fue institucionalizada Morena como partido. Precisamente López Obrador sabía que entre más institucionalizaba Morena, más poder perdía él y decidió, como buen líder, mantener el poder en vez de dárselo a Morena. El problema es que él ya se fue y el Morena que deja es un Morena que antes quedaba clarísimo quién era el número uno, él, pero nadie sabía quién era el número 2, número 3, número 4, número 5 y en qué temas. Y si se va el número 1, pues era un relajo abajo, y ese es el relajo que hemos visto este primer año. Y se vuelve muy difícil controlar eso y cumplir cualquier cosa. Escoger candidatos va a ser un relajo tremendo, y ahora cumplirle a Trump también puede ser, porque gobiernan estados, gobiernan ciudades. Es decir, parte de las herramientas que tiene Claudia para tratar de cumplirle a Trump no solamente es la burocracia, sino también su partido. Y en ese partido claramente hay problemas, insisto, no porque hay una resistencia ideológica, no la habrá en el margen, pero sino más bien por su relajo de partido. No es una buena herramienta. Y luego, este cuate siempre puede pedir cosas que son muy difíciles de entregar, ¿no? Si mañana pide cabezas de políticos morenistas en funciones, pues ese es algo muy difícil de entregar. Quiero volver a mencionar, no hay otros, hay otros. Pero entonces habrá líneas rojas, espero tal vez se las explique a Trump, que sería que no es un tema ni de capacidad burocrática, ni del relajo que es Morena, sino que simple y sencillamente pondrían en serios problemas la gobernabilidad que necesita tener México para seguir funcionando y cumpliendo de nosotros. Pero yo no describiría el reto en ese sentido tanto como el tema de la doctrina Monroe revivida o Monroe, lo que sea. Yo creo que la mejor manera de escribir nuestra relación, no del continente con Estados Unidos, sino de México con Trump, es la manera en que la describe Andrew Sullivan, analista político, comentarista, intelectual, gringo, conservador, pero antitrumpista, que lo describe como la política exterior de Donald Trump la describe como una política exterior vikinga. Quien ha visto la serie de Vikingos sabe a qué hay que atenerlos, ¿no? Si se acuerdan aquella primera escena cuando llegan por primera vez a Inglaterra, un monasterio, y arrasan, no se resisten los, quieren cooperar, donde está el oro se los damos, pero no, eso no es lo que hace un vikingo te mata, y sí se lleva el gorro, hace las dos cosas. Y eso es lo que estamos enfrentando, ¿no? Lo que describe Andrew Sullivan es el uso de la fuerza en contra de los débiles. Obviamente no va a hacer esto con Xi Jinping ni con Putin, lo va a hacer con Venezuela, y creo que México es una víctima para este vikingo atractivona, ¿no? ¿Por qué lo hace? Por gloria y botín. Gloria de mayor territorio, Groenlandia, gloria de botín, petróleo en Venezuela, y en el proceso hay la cierta glorificación de la violencia. Vas a destruir una lanchita en el Caribe, usas la bomba más grande que tengas y lo filmas, y luego lo nadas, tú mismo. Es una cosa muy impresionante. Y luego, si no usas la violencia, amenazas con usar la violencia para extorsionar, ¿no? Y todo esto lo hace sin aliados reales y de una manera totalmente amoral, ¿no? Aquí ni da moras el lago de Rojas. Esto es una cosa, es aterrador. Yo, si viera un vikingo, oro. Y sí, lo tratas de, aquí está el oro, ¿no? Pero a veces no hay oro. Me contaron una historia de alguien que se metió a robar a un dentista con pistola y dijo, ¿dónde está el oro? Y el dentista le trató de explicar que ya no se usa oro para tapar y no le creía, ¿no? Entonces, hay ese problema, ¿no? No solamente hay un problema de capacidad burocrática, no solamente un problema de la herramienta de Morena, no es solamente un problema de meterle en problemas muy serios políticos,
Si además de repente puede pedir algo que no tenga sentido, ¿no? Hombre, Lora, valor. Pero vamos a pasar a banderas rojas y negras rojas y verdes para acabar, digamos, esta mesa. Pero poniéndolo puntual un poco como lo adelantaba Jorge, que Trump, ese vikingo, diga, yo voy a hacer una actividad armada, hollywoodesca en algún espacio de México. ¿Qué repercusiones crees que eso va a tener para la elección del 2027 para Corrientes de Gassi? Me está preguntando, sí, claro. El 27, sí, de Oriente, el Media de México, ya, y teoría yo que mayor que puntual en la elección intermedia. O sea, una clara línea roja para México sería, más que un ataque militar, yo lo describiría como unilateral. Si se anuncia una acción conjunta, yo creo que hay manera de venderle a los mexicanos, a Morena, que Claudia estaría dispuesto a aceptar, una acción coordinada, conjunta, que muestre cooperación. Y vamos a poner el caso extremo, con botas americanas en territorio, no un dron, con botas americanas, pero van de la mano esas botas americanas con las botas mexicanas. Eso igual me costaría mucho aceptarlo, pero vamos a aceptar. Lo que sí sería un desastre profundo sería una acción totalmente unilateral, humillante. Eso sí sería muy difícil de digerir, de procesar, muy, muy difícil. ¿Qué tan probable es? Pues hace un año yo hubiera dicho, es muy boba, prácticamente, y pues sí, ¿no? Y a las 2 meses dije, híjole, más probable. Y después de lo de Venezuela, me empieza a subir más la probabilidad. Yo lo sigo pensando poco probable, porque otra vez, la comparación con Venezuela es relevante. Maduro hacía todos menos jugar con Trump. Aquí estamos jugando, pero me recuerda la escena de Jerry Maguire. Es Claudia Sheinbaum brincando enfrente de Trump diciéndole, help me, help you. El problema es que del otro lado no está Cuba Gooding Jr., ¿no? Que se deja ayudar. No, es un cuate que no, o sea, es otro personaje, ¿no? Entonces, México quiere ayudar, quiere hacer todo lo posible y tenemos la enorme fortuna, si estamos pensando en el riesgo puntual de un ataque, que yo creo que les gusta mucho García Harfuch y yo creo que quieren trabajar con García Harfuch y yo creo que ven posibilidades de lograr mucho con García Harfuch. No estoy hablando de Trump, estoy hablando del aparato de seguridad de Estados Unidos y estoy incluyendo a Marco Rubio. Entonces, yo creo que habrá la suficiente gente en el equipo trumpista que son trumpistas, que dicen, híjole, ¿sabe qué, señor presidente? Con este señor García Harfuch podemos hacer más operando que de manera unilateral, etcétera. Entonces, y yo creo que Claudia Sheinbaum está consciente de ello y yo creo que lo está usando mucho y yo creo que García Harfuch también está consciente de ello. Entonces, están haciendo su tarea, dada esa estrategia, la están haciendo relativamente bien. Aún así no me queda claro que es la estrategia que va a pagar o que pague lo suficiente. O sea, no, pues está llena de riesgos. Bandera roja, digamos, sería una acción unilateral. Bandera verde, tener capacidad de coordinarse. ¿Cómo lo pondrías, Jorge, un poco para cerrar? ¿Cuáles serían tus banderas rojas? Lo que la audiencia, lo que nos están viendo, tienen que tener presente, lo que hay que tener atención, lo que es preocupante. Y obviamente también las áreas de oportunidad y las partes del optimismo que siempre hay que tener como nos dice Valer. Empezaría diciendo nada más, por respecto a lo que decía Javier. O sea, yo creo que les das demasiada racionalidad, la cual yo creo que dependerá de qué tan necesitado esté Trump. O sea, si Trump verdaderamente pierde popularidad durísimo, el mercado accionario se le vino abajo, o sea, el noviembre lo ve, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí la racionalidad la van a perder y podrían hacer algo mucho más extremo. Pero yo creo que dependerá eso y una vez más, o sea, falta mucho tiempo como para las elecciones y habrá que ver cómo está para ese momento. Creo que pondría como puntos de riesgo. Un par ya las mencioné, no lo repito. Una, que haya una corrección fuerte en el mercado accionario por las razones que dije. Otra la mencioné también, la falta de espacio fiscal en Europa que lleve a que surjan todos los movimientos aislacionistas que te decía era terrible. Pero una tercera que a mí me parece muy preocupante.
que acabamos extrañando a Trump. Así que quiero decir honesto, que se desploma realmente el gobierno de Trump y le acaba cayendo en las manos el poder a la izquierda de Ocasio-Cortez, de Mamdani, de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders, que yo creo que sería terrible. O sea, cuando empezamos a ver el tipo de agenda, por ejemplo, un Mamdani en Nueva York, me parece verdaderamente increíble. O sea, este cuate, o sea, esa es una bandera verde mía. Es son relativos. En la parte verde, o sea, creo que hay otro escenario donde que prevalecen los contrapesos, como lo han estado haciendo hasta ahora, y que esto empieza a abrir la vía en la política de Estados Unidos hacia la posibilidad de candidatos presidenciales más moderados. O sea, creo que hay un montón, ¿no? Aquí hizo una lista: Shapiro de Pensilvania, Beshear de Kentucky, Pete Buttigieg, Jared Polis, otro gobernador de Colorado, Elisa Slotkin, esta senadora de Michigan que me parece espectacular. En la parte republicana, Larry Hogan de Maryland, Chris Sununu de New Hampshire, Spencer Cobbs, que es gobernador de Utah. O sea, sí, creo que si este extremismo de Trump acaba provocando que haya un poco más de seriedad, digamos, en el perfil del siguiente liderazgo, yo creo que eso podría ser muy bueno. Creo que dentro de lo positivo, Valeria hablaba de falta de productividad, que en efecto yo creo que es una epidemia global, pero yo creo que existe al menos la posibilidad de que la inteligencia artificial de veras detone la productividad que promete, y que eso permite aliviar grandes problemas estructurales que tiene el mundo, ¿no? En temas demográficos, en temas de prosperidad global. Y lo último que diría, que también hace un poco eco del optimismo de Valeria, es que, o sea, es imposible casi hablar de geopolítica sin hablar del discurso de Mark Carney. Creo que fue una genialidad y una lucidez extraordinaria en Davos. Pero creo que a lo que eso hace alusión es a la urgencia que tiene México, que es un país viable. Nadie nos lo va a regalar, nadie nos va a venir a salvar. ¿Qué implicación tiene eso? Que, o sea, hay que pensar en otra reforma energética para regresar a la que teníamos. Que hay que pensar en cómo carambas moderamos la reforma judicial. Que hay que pensar a ver que carambas invertimos en educación lo que tenemos que invertir. Que pensemos, les invito obviamente a todos a leer mi columna que sobre eso, pero quitar todos estos impedimentos a la inversión que provienen de terrorismo fiscal, de excesos regulatorios, de ganas de que el empresario falle para cobrarle multas y cosas, que invitemos bueno, me escribió una persona importante hoy sobre la columna. Me dice: ¿sabes que en México hay 3 millones de gestores? Es tan compleja la navegación que todo tiene que ver. O sea, sí, que hagamos, me explico, o sea, yo creo que podemos llegar a un punto, en efecto, donde tengamos que hacer las cosas porque simplemente ya no tengamos alternativa. Tenemos un gobierno claramente quebrado, no tenemos espacio. Algo que dijo al mero principio también Valeria, que me parece muy importante, es: hemos matado nuestro crecimiento potencial. O sea, el tema ya no es si crecemos o no, es que aún a 8 cilindros no crecemos, lo matamos. Entonces, yo creo que esa es una posibilidad real, que la crisis detone, que nos pongamos las pilas y que hagamos lo que hay que hacer por absoluta urgencia y necesidad. Gracias, Jorge. Y bueno, Brenda, en ese orden de ideas, Jorge hablaba de la parte geopolítica como un asunto tan relevante. Tal vez si alguien es privilegiado en este momento de la vida, eres tú, porque eres experto en el tema de cómo están las relaciones internacionales. ¿Qué pondrías como los grandes puntos importantes a dar seguimiento? ¿Cuáles son como que las grandes brocas que podríamos tener presentes y ¡ay! Aquí se puso peor, ¿no? Esto sí es preocupante. ¿Y qué cosas pues, se pueden ver como alternativas positivas en el mundo, en un mundo tan incierto? No sabía que me ibas a preguntar, pero iba a contestar eso, la respuesta a esta pregunta, porque en realidad yo iba a recordarles el panel era de geopolítica y que en México tenemos una tendencia tremenda a ser etnocentristas, a vernos el ombligo, a no ver lo que sucede en el mundo. A mí me preocupa mucho que en el gobierno federal hay gente que me diga: ay, Brenda, pero si la economía de Estados Unidos es de 28.7 millones y la de Chile es de 18.7 billones, ¿por qué sigues con esa cantaleta? Si hay 10 millones de diferencia. No hemos entendido nada. A ver, de entrada, eso es cierto. Pero si nos vamos a otras métricas, si bien el gasto en militar de Estados Unidos es 3 veces el de China,
Hoy China tiene la flota militar más grande del planeta. Tiene 235 barcos de guerra. Puede hacer un barco de guerra en la mitad del tiempo que lo hace Estados Unidos. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se tardaba menos de un año en hacer un barco de guerra. Hoy se tarda pues alrededor de 9 años en hacer un barco de guerra. Entonces, estas dependencias que se han generado hacia China, que se espera que para el 2030 sea el que provea, digamos, el 50% de la manufactura a nivel global, de los bienes manufacturados, nos habla de que ya no es solo la fábrica del mundo. China se convirtió en el proveedor central del mundo. Y esto está generando dependencias. Y China no quiere cambiar las reglas del juego. Quiere volverse indispensable, autosuficiente e indispensable. Y si vamos a las métricas, el ASPI, que es un think tank en Australia, el Australia Strategic Policy Institute, tiene un China Tech Tracker. Entonces ustedes ven ahí que de las 74 tecnologías de punta, China lidera en 66 y Estados Unidos solamente 8. Si nos vamos al Nature Index, que es este que mide cuántos papers científicos están publicando en las revistas especializadas a nivel global, China rebasa a Estados Unidos ya de calle. Si nos vamos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para ver cuántas solicitudes hay de patentes, Estados Unidos trae 500,000, China 1.8 millones. Entonces, que el problema es que en efecto en México no sabemos ni cómo se come China, ni no sabemos de Asia. Y tenemos que saber. Y es preocupante que quien dirige este país no lo sepa. Y el problema es que aunque pareciera que tenemos una estrategia militar de Estados Unidos, que es la de ceder y apaciguar, pues también hay un momento en el que se termina de ceder todo. O sea, ¿qué pasa cuando terminamos de ceder? Y estamos confundiendo, me parece, prudencia con invisibilidad a nivel internacional. No fuimos a Lagos, no fuimos a Panamá, estamos ausentes de todos los foros internacionales. Y en efecto, yo coincido aquí en la nota positiva de que en términos relativos podríamos salir ganando paradójicamente con todo y todo, como el burro que tocó la pelota. Pero no estamos aprovechando ni siquiera eso. Recientemente estuvo aquí el presidente de Singapur y abrió por primera vez en este contexto de político la embajada de Singapur en México. ¿Alguna idea de por qué? Pues porque México exporta a Estados Unidos. El 80% de nuestra exportación de Estados Unidos, somos un hub de manufactura a nivel América Latina. De lo que se exporta en América Latina, el 60% sale de México. Tenemos capacidad de, sobre todo, ensamblaje de última milla, si lo quieres ver así, pero en el contexto actual somos también un espacio interesante para la inversión y se está desaprovechando por esta política internacional, política exterior de la avestruz. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad, pero también buenas noticias en el sentido de que creo que nos puede favorecer este reacomodo, pero que hay que saber hacer la tarea interna, porque al final la soberanía, entendida desde las relaciones internacionales, no es un discurso ni una narrativa, es construir capacidades internas para aguantar la presión externa. Lo que pasa es que como no hemos hecho la tarea, o bien nos explicó Valeria, pues estamos en el escenario en donde no tenemos margen de maniobra, como nos dijo Javier. Pero para que aumentar ese margen de maniobra tenemos que hacer la tarea interna y tener una política exterior activa y creativa en este momento de reconfiguración de alianzas. Hay un hiperactivismo diplomático a nivel global. Viene Carney, viene Macron, viene Singapur, nosotros ausentes. Entonces creo que ahí hay una enorme oportunidad para nuestro país y con eso te quedas. Bueno, pues para cerrar un poco, hemos comentado la parte geopolítica, la parte de la relación bilateral, la parte de la política interna. Ya nos comentaste algunas cosas de esas banderas rojas que están estructuralmente, algunas cosas de coyuntura de corto plazo que te preocuparían y obviamente reiterar cuáles son esas áreas, si les puedo profundizar un poquito más, en las que vale la pena que una audiencia que es tomadores de decisiones en los temas financieros, económicos, etcétera, pues tengan temas para mantener la discusión. Una bandera roja que me parecería ya verdaderamente grave es que no se arregle el tema energético en muy poco tiempo. O sea, hay meses, o sea, tenemos unos cuantos meses de margen, ¿no? Porque si no se arregla ahorita, ya, la verdad es que ya va a ser otra vez demasiado tarde, ¿no? Y entonces ya no va a haber manera de generar básicamente nada, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. Esa es una bandera roja porque por más que dicen que ahora sí lo van a arreglar, la ideología les gana y les gana y les gana y les gana y no vemos avance en ese sentido.
Otra bandera roja que cada día le asigno una mayor probabilidad es que no logremos ningún acuerdo comercial y que nos vayamos, o sea, pues se patea el año que entra y al año que entra y al año que entra y así nos quedemos en la incertidumbre perpetua, ¿no? Que creo que bien puede ser una estrategia del presidente de Estados Unidos, porque dice, bueno, si todos me dan lo que me quieres dar, ¿no? Sin lograr ningún acuerdo, pues qué necesidad de lograr ningún acuerdo, ¿no? O sea, ¿para qué nos sentamos a negociar nada si de todas maneras ya me están poniendo los aranceles? Yo ni se los pedí y ya los pusieron, ¿no? Yo ni les pedí esto y ya me están cuidando las aduanas. Yo ni les pedí esto y ahora sí ya se fueron a cuidar el Puerto Manzanillo. Entonces, no sé si esa, o sea, para mí sería una bandera roja. Una bandera verde va a sonar contradictoria, pero una bandera verde que veo es la restricción presupuestaria que tiene el gobierno. Dado que tiene pocos recursos en términos relativos, desde luego, creo que eso puede abrir la puerta a una colaboración con el sector privado, que no van a ser APPs, van a ser inversiones mixtas, da igual, ¿no? O sea, la verdad es que importa poco el nombre. Pero para eso tiene que cambiar y va a ser fundamental que cambie la percepción que tienen ciertos miembros del gabinete sobre el empresariado, porque se parte de una relación de desconfianza y así es muy difícil trabajar. Entonces, la bandera verde es que hay pocos recursos y que no les va a quedar de otra para sus grandes proyectos de infraestructura más que abrirse al sector privado. Me parecería una gran bandera verde así y que yo aplaudiría y demás, que se olviden de los trenes, ¿no? O sea, que salgan y digan, ¿sabes qué? La neta, el tren Saltillo, Nuevo Laredo no es tema, vamos a hacer una obra de infraestructura que realmente sirva, ¿no? Eso me parecería una gran bandera verde, ¿no? Y una gran bandera verde sería sí lograr, como nos anunció el secretario Brand la semana pasada, que todo iba súper bien con la revisión comercial. Sí va todo súper bien, aunque sea bilateral la conversación, pero luego logramos uno trilateral más profundo que el que tenemos. Mucho más profundo. O sea, juntando ahí sí todo, que no sea meramente comercial, esa me parecería una gran bandera verde, porque entonces como bloque puedes enfrentar a otros bloques que te están haciendo mucho ruido, desde luego, incluyendo China, y aunque te juntes como bloque, de todas maneras va a ser difícil, pero eso sería una gran bandera verde. Bueno, pues a mí no me queda más que pedirles un aplauso para estos invitados. Muchos temas, mucha interacción, asuntos y tienen de paso. Muchas gracias.